o a 5, ¿quieres empezar? 5:15. Las 17:15 en México, las 19:15. Claro, perdón, sí. Así que damos inicio a esto que en realidad es una excusa, la presentación del libro, Pioneras en los Estudios Latinoamericanos de Comunicación, que escribimos con durante la pandemia, y en realidad decimos que es una excusa porque lo que nos interesaba era poder compartir junto con Delia Crovi, con Margarita, con Gustavo, un poco sus experiencias, Delia y Margarita, en tanto pioneras en los estudios de comunicación, para que nos cuenten sus inicios en los estudios de comunicación, y con Gustavo también que nos cuente sobre todo sobre Regina Gibaja, quien fue docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que es una alegría, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Esto es una actividad que lo hacemos de manera coordinada con 3 cátedras, con la Cátedra de Teorías y Prácticas de la Comunicación Humana 2 de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que también ahí muchas gracias a Paola de Marchis por haber sido el nexo, ¿no? Y también hay una difusora del libro por la región, y a Gustavo por estar, con la Universidad Nacional de La Pampa, en la materia también de Comunicación 2, y también ahí Andrea que está ahí, muchas gracias también por la difusión, y con la materia, y este es el teórico, de la materia Teorías y Prácticas de la Comunicación 2, de la Universidad de Buenos Aires. Así que es una alegría, muchas gracias obviamente a Margarita Cires, a Gustavo Cimadevila y a Delia Crovi Drueta por la generosidad de haber aceptado compartir este momento, a Delia por la generosidad además de haber escrito el prólogo del libro, que es mucho más que un prólogo, creo yo, es más que un prólogo porque le da un gran sustento desde la propia experiencia, desde el relato de los primeros años en los estudios de comunicación, y Delia nos recibió y nos aceptó sin conocimiento previo, así que para nosotros fue una alegría, porque cuando terminamos el libro empezamos a fantasear con la idea de tener un prólogo, y sí queríamos que lo escriba obviamente alguna de las mujeres pioneras en los estudios de comunicación, así que un placer y una alegría que los 3, Gustavo también, que puedan estar acá compartiendo con nosotros. A nosotros nos interesa sobre todo escucharlos, escucharlas, por eso también estamos grabando esta charla para que quede, ¿no?, para la posteridad, y para ver también si se puede hacer algo, para hacer algo con ella. Una cuestión interesante del libro, y por eso me parece que es importante que justamente lo presentemos en el teórico de la materia, y que haya estudiantes también de la Universidad Nacional de Río Cuarto y estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa, es que este libro conjuga de manera muy clara la práctica docente con la práctica de la investigación. No solamente porque somos docentes de la materia Teorías y Prácticas de la Comunicación 2, y que dirigimos un proyecto UBACIT con Santiago en el marco de la materia, sino porque también es un libro que surge de las propias inquietudes de los estudiantes. Y esto me parece que es una cuestión súper interesante para resaltar, ¿no? En relación con un clima de época, sobre todo en los últimos años, donde las cuestiones de género, de las mujeres, han adquirido mayor visibilidad. Eso también se ha visto manifestado en diferentes demandas. En Argentina, por ejemplo, una cuestión, bastante paradigmática ha sido la legalización del aborto, y cómo también toda esa visibilidad y esas voces que empezaron a tomar como más lugar en la esfera pública, no es que antes no estaban, sino que quizás comenzaron a tener más lugar, también se vio reflejado en ciertas demandas de los estudiantes que nos preguntaban, o que, se cuestionaban sobre los contenidos que dábamos, más que los contenidos, sobre los autores que dábamos, donde muchos de ellos eran hombres, ¿no? Entonces, la falta como de cupo femenino, por decirlo de una manera. Eso nos pareció interesante con Santiago, no solamente para hacer un cambio de programa e incluir a
mujeres como bibliografía obligatoria, sino también en repensar las maneras en que damos comunicación, como muchas veces también terminamos repitiendo casi por latiguillo esta cuestión de los padres fundadores, que por supuesto que hubo padres fundadores, pero que también hubo madres fundadoras, ¿sí? Y que muchas veces eso nos pasaba inadvertido, pasaba invisibilizado. Entonces, un poco el objetivo del libro era poder visibilizar el aporte de estas mujeres pioneras en los estudios de comunicación. Era una cuestión como bastante obvia, en realidad parecía obvio, pero tampoco encontrábamos que haya tanto hecho al respecto. Así que nos embarcamos en esa tarea, empezar a pensar, bueno, ¿qué autoras? ¿Quiénes? Y eso también fue una actividad muy linda porque fue volver sobre lo que ya venimos trabajando, investigando y demás, pero desde otra óptica, ¿no? Y también descubrir a muchas autoras que quizás alguna vez habíamos leído, que no la teníamos tan dentro de nuestra órbita. Obviamente que hicimos una selección muy ambiciosa, como comentaba, este fue un libro escrito en la pandemia, y la pandemia fue mucho más que, ¿no?, una condición de producción, con las dificultades de no poder acceder a material que no esté digitalizado, por ejemplo, entre otras cuestiones. Pero así todo fuimos sorteando las dificultades que se fueron presentando y llegamos a hacer este libro que obviamente está en deuda con muchísimas otras mujeres, simplemente la selección intentaba representar un poco el abanico latinoamericano, si bien nos quedó centrado más en Argentina, bueno, por cuestiones también de acceso a los materiales, pero ese fue un poco el espíritu del libro, que cuenta, es un libro de descarga gratuita, digo para quienes están, si tienen ganas de descargarlo, si ponen el título, que es Pioneras en los Estudios Latinoamericanos de Comunicación, Teseo Press, les pueden acceder al link y descargarlo. Y el libro está organizado en un prólogo muy extenso y muy generoso y muy interesante para leer, escrito por Delia, una introducción y 10 capítulos. Cada capítulo está dedicado a una de las pioneras, ¿sí? Las autoras con las que decidimos trabajar es Regina Gibaja, Lisa Bloch de Béjar, Michelle Matelar, Mabel Piccini, Beatriz Sarlo, Paula Waxman, Elizabeth Fox, Margarita Graciano, Fátima Fernández y Margarita Cires, ¿sí? Y todos los capítulos repiten una suerte de estructura que tiene que ver con una breve introducción más de índole biográfica, y después un análisis que hacemos sobre los primeros textos escritos por estas autoras, sobre todo en lo que nosotros llamamos los inicios del campo de la comunicación, o el periodo de autonomización de los estudios en comunicación, ¿sí?, en la década de los 60 y los 70, y después un recorrido del total de la obra de las autoras, también leyéndolo un poco en relación con lo que los estudiantes, al menos de Comunicación 2, de la UBA, están viendo y vemos, que son esto de los cambios, los desplazamientos, las tensiones, y cómo han ido modificándose los temas de investigación. Bueno, un poco leer la obra de estas autoras a la luz de la propia historia del campo, pero también haciendo particular interés en cada una de ellas, ¿sí? Y el resultado ha sido muy, muy rico, muy lindo, no solamente por el aprendizaje que hemos realizado de cada autora en particular, sino también por las cuestiones que salen del conjunto de estas obras, ¿no? Cómo hay determinadas perspectivas teóricas que predominan en ese contexto, como la economía política de la comunicación, como los estudios críticos del discurso, cómo aparecen de manera incipiente en la década de los 60 y los 70, los estudios que indagan acerca de los públicos, de los consumos, de la recepción, ¿no? Y después ir viendo qué ha sucedido con esos estudios vinculados con la recepción a lo largo de las décadas. Ciertos conceptos claves que aparecían de manera reiterada cuando leíamos a diferentes autoras, imperialismo, mito, la palabra mito aparecía mucho, la palabra imperialismo aparecía mucho,
el análisis y la reflexión sobre la estructura de los medios, sobre las políticas nacionales de comunicación, el fracaso que generó, ¿no? Y las reflexiones que generó en las autoras el fracaso en las políticas nacionales de comunicación, fueron algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando y abordando en el libro, que tiene como un objetivo muy sencillo y humilde, que es simplemente que funciona a modo de reconocimiento y de visibilidad al aporte de estas mujeres. Es un libro que trabaja con 10 mujeres. Yo no soy especialista en ninguna de esas 10 mujeres, digo, no es que me dedico a investigar la historia intelectual de alguna de ellas, pero sí nos parecía importante, con todos nuestros saberes de años de docencia y de dar clase acá, poder articular nuestra práctica docente con la práctica de investigación en el marco del UBACIT, y el producto fue este libro que nos tiene muy, muy contentas y muy contentos por la circulación que está teniendo, por la recepción que tiene de determinadas colegas, y que me parece que también eso deja en evidencia quizás una cuestión que estaba haciendo falta, me da a mí la sensación, en los estudios de comunicación, y que tiene que ver con un clima de época. En los últimos años cada vez aparecen más estudios que reconocen los aportes de las mujeres, tanto en la sociología, en la comunicación y en otras disciplinas. Así que, bueno, para no robar más tiempo, porque estamos acá reunidas y reunidos para escucharlas y escucharlos, cedo la palabra. En primer lugar va a hablar Delia Crovidrueta, luego Margarita Cires y luego Gustavo Cimadevila. Delia es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Información en Argentina, estudió maestra en Comunicación y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1979 al 2018, investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación desde 2014 a 2018. Así que empezamos, si te parece, Delia, con vos, y después presento a Margarita y a Gustavo cuando ellos hablan. Muchas gracias. En primer término, yo quiero agradecer la invitación que me hicieron, porque son de esas cosas caen, como dicen los yogis, cuando tienen que ocurrir. Yo de algún modo estaba tratando de recuperar tal vez mi historia de vida académica, pero no lo había hecho porque siempre se van ocurriendo, y la agenda de comunicación es una agenda amplísima que ya no podemos abarcar, y entonces vamos no solo a veces saltando de un tema a otro, sino picoteando también un poquito distintos temas. Entonces, cuando recibí la invitación de Yamila y de Santiago, cayó en el momento justo. Me alegró mucho recibir esa invitación, me alegró mucho tener el espacio de poder decir lo que tenía que decir y que no había elaborado, y que, bueno, me puse a armar partiendo de mi historia personal. Yo quiero felicitarlos por el libro y también por la oportunidad del libro, porque aunque anda algún otro libro por allí y conozco 2 proyectos más sobre temas similares, creo que este fue el primero, probablemente el primero, no sé si uno colombiano es anterior, pero considero que es un tema que puede ser abordado desde distintos aspectos, geográficamente, por países, por ejemplo, que sé que hay 2 nuevos libros que se están haciendo por países, o pueden ser también por las propias disciplinas que fueron alimentando al campo, pero yo me referiría más bien a aquellas mujeres que empezaron en la comunicación y siguieron en la comunicación después de muchos años, que es un grupo de mujeres diferente a las que a lo mejor al principio empezaron a tratar el tema. Pero hay que decir que
También hay otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, que no sé si alguna vez se podrá hacer, que son las mujeres acompañantes. Porque conozco varios casos de los padres de la comunicación que tenían sus esposas académicas, sus grupos de investigación, casi siempre integrados por mujeres, que dieron sustento a estos padres que después, bueno, se quedaron con las fotografías de primer plano. También es un poco una manifestación del género como un espíritu de ese tiempo. La verdad es que yo no siento que en ese momento haya habido, sobre todo porque no había una acción colectiva, no había ni una acción concertada ni colectiva. Había lo que yo más bien llamo la autodeterminación personal de algunas mujeres, a lo mejor con un carácter más fuerte, o que no se detenían frente a ciertas cosas que fueron las que iniciaron el campo. Pero sin, por lo menos en mi experiencia, sin hacerlo desde un feminismo claramente determinado y explícito. Todo lo contrario, pienso que a lo mejor nos estábamos jugando en las mismas normas de ese espíritu de tiempo, donde lo normal era que el trabajo femenino permaneciera, si no oculto, por lo menos en un segundo plano, o como les decía, de acompañante. Yo quiero hablar un poquito también de las condiciones en las que yo estudié, hacer una historia más personal de esto, para que vean lo mucho que han cambiado las condiciones de estudio, para contrarrestar aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, y también para ver que de algún modo hay en comunicación, yo siempre tengo la sensación de que no alcanzamos a estudiar todo, que nos va ganando la agenda con nuevos temas, con nuevos intereses, y nos van quedando pendientes. Y son pendientes que luego van, por ejemplo, ahora veo por ahí el resurgimiento del tema del desarrollo, que fue un tema de los primeros que hubo de interés en la comunicación, o el tema de las políticas públicas, que ya no hablamos de políticas públicas, pero sí de políticas del uso de lo digital. Entonces vamos de algún modo repitiendo ciertas cosas, pero en un sentido de actualización. Cuando yo estudié, a partir del año 1966, en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, un nombre demasiado largo, que se abrió en ese momento en Rosario. Yo vivía en Rosario entonces. Había estudiado un año de Derecho y me di cuenta de que era para mí muy torcido estudiar Derecho, entonces salí huyendo de ahí para disgusto de mi padre, pero en ese momento se abrió la carrera, y a mí me pareció que esa carrera me llamaba, y la verdad es que ha sido un llamado desde ese año hasta ahora, porque a partir de ahí tuve una vida absolutamente plena, muy gratificante, estudiando, dando clases, investigando, viajando, participando en congresos, conociendo gente magnífica de la comunicación. Entonces fue esa carrera de muy corta duración. Nació justo otra vez esta cosa de que nada ocurre porque sí, nació en el momento en que yo la necesitaba. Obviamente no era la carrera que a lo mejor buscamos ahora o que podemos encontrar ahora en las distintas escuelas que ofrecen. Se llamaba Periodismo y Ciencias de la Información, o sea, la palabra comunicación no existía. Yo traté de hacer memoria ahora con motivo de este libro, cuáles eran mis profesoras mujeres, y recuerdo una, que no recuerdo su nombre, que nos daba, muy buena ella, que nos daba historia del arte, porque en la formación había algunas materias vinculadas al arte, tal vez porque Eliseo Verón en ese tiempo estaba escribiendo sobre la importancia del arte en los medios, o lo escribió un poquito después. Lo cierto es que era una carrera que había tomado prestado
los programas nada menos que de la Universidad de Navarra de España, que era una universidad del Opus Dei. Entonces, se preveía que eso iba a ser una cosa muy cerrada. Funcionaba en las instalaciones de los lasallistas, donde habría una escuela que supongo que era como escuela secundaria o algo así, en el centro de la ciudad de Rosario. Pero al integrar la planta docente tuvieron que echar manos de gente que probablemente no estaba prevista ni por la pontificia, ni por los lasallistas, por supuesto, ni tampoco por la Universidad de Navarra. En esa formación estuvieron muchos del movimiento que después se conoció de curas renunciantes, que algunos eran excomulgados y otros las dos cosas, renunciantes y excomulgados. Cuando llega la otra parte de la planta estaba formada por periodistas en ejercicios, que ayer en un encuentro que tuvimos previo a esta presentación, yo decía que dudo mucho que hayan tenido títulos académicos, sino que eran la sola experiencia de practicar el periodismo. Entonces, este conjunto de algunos de la democracia cristiana, de algunos curas, que no todos eran de este movimiento, más estos curas jóvenes que cuando llegó el Rosariazo ayudaron a los heridos, albergaron en las casas, en los colegios mayores a los heridos que hubo obviamente produjo este movimiento de ser excomulgados muchos de ellos, y otros ellos mismos renunciaron. Con tanta suerte para esta carrera tan breve, yo apenas había terminado la licenciatura y un posgrado en enseñanza de la comunicación, que la Universidad Nacional del Litoral entonces, creo, no estoy segura, o tal vez ya la de Rosario, la retoma a la carrera, y es la carrera que continúa hasta el día de hoy. Se da un brinco de este sector privado a una educación pública y es la que continúa hasta el día de hoy en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Era un campo que estaba absolutamente en pañales. Yo los invito a ver una entrevista que le hace Miquel de Moragas a Martín Barbero en el contexto de la cátedra UNESCO de la Javeriana de Colombia, donde Martín Barbero, a partir de unas preguntas que le hace Moraga, contesta el asombro que le produjo que en una invitación que recibió de CIESPAL para ir a tomar un curso, se encontró que había un solo autor que no era norteamericano. En ese tipo de formación, ese fue el tipo de formación que yo recibí. CIESPAL se había creado a mitad de los años 50, la mayoría de ustedes conocen la historia, y CIESPAL, de alguna manera, si lo vemos en retrospectiva, fue creado con la idea de convertirse en una suerte de matriz para lo que sería un periodismo funcionalista en toda América Latina, y empezaron, si lo vemos también y revisamos los datos, empiezan a aparecer en toda América Latina escuelas de comunicación, sobre todo en los años fines de los 60 y sobre todo en los 70. Entonces, junto con CIESPAL y estos programas que se unificaron, en algún momento hice un análisis sobre eso y sí eran muy similares. Yo creo que después se fueron decantando por cada historia nacional. No solo proveían los programas, sino que proveían una literatura que era la bibliografía con la cual estudiamos, formada exclusivamente por autores norteamericanos de corte funcionalista, más Geoffre Dumas-Hédier, que fue el que le llamó la atención a Martín Barbero, que escribía sobre el ocio. Tenía un libro publicado sobre la sociología del ocio. Hubo un sacerdote, el padre Preselo, que nos llevó ese libro, porque tampoco se ve que lo leíamos mucho a Dumas-Hédier. Esa colección de libros
era también inalcanzable, no fácilmente se conseguía. Yo llegué a tener una que con las sucesivas mudanzas por ahí quedó, pero era interesante ver cómo todo estaba, no había estudios sobre América Latina, había una ignorancia total sobre América Latina, pero sí había autores norteamericanos que habían hecho estudios sobre la prensa norteamericana. Entonces, con esa formación, pero con un pensamiento que estaba surgiendo en América Latina de rebelión, de contrastes, de lo que después daría lugar a cuestiones tan notorias como el informe McBride o el reclamo por una mejor distribución de la información y una mayor equidad de voces que expresaran las noticias de cada lugar. Entonces, además de haber pocas escuelas de periodismo, yo recuerdo que íbamos a la biblioteca y buscábamos comunicación o información y aparecían los trenes, los ferrocarriles, o sea, no había prácticamente nada. En la escuela esta que les menciono de Rosario llegamos a publicar estos libritos, ¿los ven? Unos libritos hechos por los alumnos que realmente son una reliquia, creo que hay más, pero yo solamente tengo 3. También me recuerdo que hicimos investigación sobre prensa del siglo XIX, perdón, 18 y 19, algunos hicieron del 18. Entonces ahí fue un encuentro con realmente una práctica de la investigación que nos marcaría de una manera muy clara en algunos de nosotros. También hay que decir que era un curso tipo escuela preparatoria o secundaria de hoy día, éramos como 28 en el curso, terminamos esos 28, la mayoría no se graduó porque había que hacer tesis, era un estudio con tesis, que era algo raro en esos tiempos que no se usaba. Y bueno, hubo quien, pero muy pocos continuamos de esos 27 en el ámbito específico de la comunicación. Yo destacaría a Mercedes Pallavicini, que ella se retiró, pero dio clases muchos años en la Universidad de Rosario, y creo que hasta ahí, porque había gente que estudiaba 2 carreras también, y al final de los finales se decantó por la otra carrera. Y probablemente algunas otras personas que yo no le seguí muy bien la pista, pero sí, no había más que eso. Y yo quiero hablar por último de también un espíritu del tiempo, que era que no había intercambio. Nos llegaron los libros que mandaban desde Estados Unidos vía CIESPAL, todos escritos por autores latinoamericanos, y no sabíamos que existía Paulo Freire, no sabíamos que existía Mario Kaplún o Juan Díaz Bordenave, Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pascuali. O sea, la gente que estaba produciendo en América Latina no nos llegaba, porque no había el intercambio, hay que pensarlo, sin estas posibilidades comunicativas que tenemos hoy día. Y yo en esa época, para que los más jóvenes, para que tengan una idea, no había ni fotocopias. En un libro que coordinamos con Gustavo Cimadrevila, sobre todo lo coordinó él, del mimeógrafo a las redes digitales, que hay un prólogo de Miquel de Moragas nuevamente. Él habla de que las fotocopias surgen en los 80, o sea que cuando yo estudié fotocopias tampoco había, y cuando aparecieron eran mucho más caras. Esto significa que éramos como muy endogámicos en el estudio, de la bibliografía que nos llegaba, en los profesores que allí teníamos, la mayoría no eran del área específica, obviamente, y creo que esto, las tecnologías disponibles de entonces están hablando de un salto cuántico que hemos dado
desde los finales de los 60 hasta ahora, o sea, en estos 50 años, la tecnología nos ha cambiado el mundo de la comunicación, no solamente como objeto de estudio, sino como un mecanismo para la docencia y para la investigación. Entonces, yo a pesar de que no todo pasado fue mejor, no me quejo de esa formación que recibí, porque también fue una formación tan austera en términos del mundo que existía sobre la comunicación, que creo que eso también fue como un acicate para buscar nuevas cosas y para abrirse a otros caminos. Entonces, cuando a veces nos quejamos de lo poco que hemos avanzado en el mundo de la comunicación, tenemos que pensar también en lo mucho que hemos avanzado, porque de empezar con fotocopias o con el mimeógrafo, hasta llegar hasta lo que hay hoy día, es un mundo de diferencia, es un mundo apenas en los años 70 se empiezan a formar las organizaciones internacionales y nacionales de comunicación. Entonces, ese mundo va a cambiar porque va a haber una suerte de sinergia y de intercambio de ideas y un colectivo que se juntaba para discutir y para responder y, bueno, contrarrestar e incluso... Ese es un perrito que está ladrando muy fuerte, creo que lo escucha. Siempre pasa esto en estas cosas. Entonces, sí, es una invitación también a pensar de que hemos creado mucha riqueza a partir de esa pobreza inicial. Creo que ya estoy más o menos en el tiempo, no sé si alguien está considerándolo, y nuevamente agradezco ahora el estar acá con dos queridos colegas, Margarita y Gustavo, que seguramente tendrán otras muchas cosas para decir de estos mundos de la comunicación. Muchas gracias nuevamente a Santiago y a Yamila. Bueno, muchas gracias, Margarita, muy interesante. Si les parece, seguimos con Delia, perdón, dije Margarita, con Margarita, y después quienes quieran hacer preguntas o comentarios, si el chat está habilitado no lo sé, los pueden ir dejando por ahí, y si no después abrimos como a unas rondas de preguntas. Así que, bueno, ahora presento a Margarita Cires Roldán, que es profesora e investigadora en la carrera de Comunicación Social y en el posgrado en Comunicación y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco en México. Obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, dentro del área de estudios sobre América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México desde 1996. Coordina actualmente la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores, y sus líneas de investigación actuales son sobre el análisis de los rumores en relación con el coronavirus en redes sociales tradicionales y sociodigitales, en contextos de violencia en México, y estudios acerca de las manifestaciones contemporáneas, mediáticas, hipermediáticas del mito y símbolos de la Virgen de Guadalupe. Así que con mucho gusto presentamos ahora a Margarita. Bueno, pues muchas gracias. ¿Escucha bien? Sí. Oigan, pues la verdad que quisiera agradecer, ¿no? La verdad que la participación, primero en este encuentro, ¿no? Que me da la oportunidad de estar no solamente en contacto con estos colegas, ¿no? Sino también con otros estudiantes de un país muy querido para mí, que es Argentina. Y bueno, quisiera también agradecer el capítulo sobre mi trayectoria, que la verdad, ¿cómo se llama? Pues me ha hecho reconocer cosas, los caminos que he atravesado, ¿verdad? Y que de alguna manera no lo tenía yo tan en mente. Y bueno, y agradezco también los capítulos dedicados a otras pioneras del campo de investigación en América Latina,
como Mabel Piccini, Michelle Matelart, Fátima Fernández Crisliff, digamos, Beatriz Sarlo, que han sido referentes importantes en mi camino. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Y muchas gracias de veras por la generosidad en la lectura cuidadosa que han extraído, digamos, yo siento que se han extraído aportes importantes de las distintas autoras, ubicándolas en un contexto de discusión sobre la comunicación en América Latina. Así que la verdad que les agradezco mucho y bueno, voy a platicar aquí un poquito, ¿verdad? De cuál ha sido un poco mi trayectoria, un poco siguiendo, en algunas partes van a ver que lo planteado por Delia está bastante articulado a lo que yo les voy a plantear, ¿no? Pues yo también estudié en México, en la Universidad Iberoamericana, una universidad jesuita, humanista, pues relativa bastante y ahora más progresista, digamos, en el sentido, digamos, de abocarse también a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Y bueno, ahí tenían una carrera de comunicación, pero si ustedes ven el propio nombre, ya nos podemos entender lo que nos acaba de decir Delia, ¿no? La carrera se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Nuevamente, aquí, ¿no? La ausencia del término de comunicación, o sea, no se sabía cómo se comía eso, ¿no? No sabían que existía, digamos. Y queda muy claro que el perfil de esa carrera estaba pensado para ser, ¿cómo se llama?, profesionales en el campo de la comunicación. O sea, no existía, evidentemente, digamos, un ámbito, digamos, dentro de los estudios de ciencias sociales que estuviera dedicado, ¿verdad?, al campo, a un campo más amplio que fuera de periodismo. Sin duda, esta carrera, ¿no?, tenía, digamos, contemplado a periodistas, digamos, a gente que trabajara para la televisión, para la radio, y pues la investigación no era un punto importante, ¿no? O sea, no recuerdo unos cuantos, algunos seminarios que dieran sobre investigación, pero estaba más que nada, fíjense, enfocada a cuestiones de publicidad, ¿no? Y de un incipiente, digamos, ¿cómo se llama?, mercadotecnia, ¿no? En ese aspecto, yo sí considero también que estos estudios para mí fueron una gran preparatoria. Coincido, digamos, con lo que dice Delia, ¿no? Que en donde nos daban clases, ¿me entienden? Imagínense, hasta de la técnica, el aparato técnico del televisor. O sea, habla de una indefinición del campo, ¿me entiendes?, en el cual se inscribía esta carrera. Por eso, técnica, ¿no? Ciencias y técnicas. Tomaba clases de historia de la cultura, de historia del arte, de historia. Era como la idea, ¿saben qué?, de que tiene que ser una persona más culta, ¿cómo se llama?, hacer a chicos, ¿no?, ¿cómo se llama?, a profesionistas que supieran algo sobre la cultura, ¿no? Ese era el ámbito, ¿no?, y una visión técnica claramente de la información, ¿no? O sea, lo social un poco estaba, ¿cómo se llama?, un poco desdibujado y no se diga, digamos, el contexto político, económico de los medios de comunicación, ¿no? No era ese, digamos, no era una prioridad en esos, pues, estudios, digamos, en ese tiempo, ¿no? Que fue, digamos, de 1966 a 1970, y bueno, este estudio que yo realicé en la Universidad Americana, dado ciertas circunstancias, duró, digamos, alrededor de 4 años. Bueno, con esa conciencia que yo tenía también de que había sido una gran preparatoria y dado los rumbos y los destinos personales que me llevaron a Alemania, digamos, me casé con un alemán, ¿no? Y yo tenía conciencia, digamos, de que quería empezar otra carrera ¿cómo se llama?, en ciencias sociales. Entonces estuve en Alemania y bueno, pues luchando con el idioma, ¿no? Y empecé algunos
estuve allí siguiendo algunos seminarios de sociología, ¿no? Y estando en Alemania, tuve la oportunidad de tener contacto con el Institute of Social Studies de La Haya, porque había la oportunidad de tener una beca y en donde se me reconocían claramente los estudios que yo había hecho en la Iberoamericana, ¿no? Y la verdad que ahí estuve alrededor de 1 año y medio, casi 2 años, ¿no? Que fueron realmente un espacio de formación para mí pues, muy importante, ¿no? O sea, me encontré, me entienden, con gente que venía de diferentes países digamos, de la zona digamos, en vías de desarrollo. Entonces, gente que venía de Asia, gente que venía de África, gente que venía evidentemente de América Latina. Entonces, para mí me abrió el mundo. O sea, me abrió el mundo, digamos, totalmente, ¿no? O sea, y ahí fue donde, digamos, empecé a tomar contacto con lo que vendría siendo, pues, las teorías del desarrollo, ¿sí? Entonces, teorías del desarrollo, por un lado, digamos, desde una perspectiva poco crítica, y por otro lado, todas las teorías de la dependencia económica, política, cultural y del imperialismo cultural. Eso, la verdad que, digamos, empecé a pensar la comunicación realmente desde un contexto internacional, ¿no? Me abrió, digamos, y allí fue mi primer contacto con autores como Herbert Schiller, ¿no? Todos hombres, sí. Armand Matelar, pero era genial, imagínense, estar en La Haya, en un instituto donde en la biblioteca estuviera textos de Armand Matelar, de Michel Matelar, con Mabel Piccini. ¿Por qué? Porque había también gente, digamos, dentro de los profesores, había también chilenos. Y bueno, chilenos que empezaron, digamos, ya a hablar del proceso, ¿verdad? Del proceso que estaba en ese momento viviendo la Unidad Popular, digamos, con un presidente socialista. Bueno, fue en todo ese contexto, digamos, donde se hablaba, bueno, claramente de la dominación, ¿no? Y bueno, mi tesina fue, la verdad que fue, ¿cómo se llama? Para mí fue un regalo, digamos, de formación, en el sentido precisamente de ponerme en contacto, sistematizar las lecturas de Armand Matelar, ¿me entienden? Y de todos los que les había comentado, ¿no? Y bueno, a raíz de todo pues, espíritu, ¿verdad? Crítico, también marxista, maoísta, ¿me entiendes? Que reinaba en ese instituto, había la oportunidad, tanto para mi esposo, para mí, para irnos precisamente a Chile y de ahí a Argentina. Bueno, pues no se diga esa oportunidad, ¿cómo se llama? Se aprovechó, ¿no? Eso era ya en 73, ¿no? Pero no calculábamos que precisamente para el momento en que íbamos a llegar a Chile, pues ya se había dado el golpe militar, ¿sí? Entonces fue un momento, sin duda fue un momento, pues, muy impactante, digamos, que me tocó mucho, ¿no? Ver los momentos precisamente de toda la situación, digamos, de represión brutal, y por otro lado también de empezar a leer todo lo que había pasado durante ese periodo, ¿no? Entonces y bueno, y ahí empecé a asumir, yo creo, una mirada. Bueno, ya desde La Haya empecé a mirarme, sí, claramente, digamos, como desde el campo, trabajar desde el campo de la comunicación, ¿no? O sea, no sé qué pensaba yo en ese momento, pero era claro que, digamos, desde una visión mediocentrista, claramente, ¿sí? O sea, ubicarme, ¿verdad? En un contexto en donde había que analizar el funcionamiento de los medios de comunicación en diferentes contextos socioculturales. Y aquí, la verdad que yo quedé, pues por un lado, impactada socialmente por lo que estaba sucediendo, pero también por los cambios que habían sufrido los medios de comunicación en tiempos de Allende. O sea, los proyectos de comunicación alternativa, de comunicación popular que se daban en los barrios, en donde habían estado también trabajando precisamente Armand Matelar y muchos otros también, ¿cómo se llama?, chilenos y chilenas que habían estado trabajando allí, ¿no? Claro que más allá de eso,
y ya en ese momento yo me quedé pues leyendo todo ese material y con la idea de que si bien pues no había la posibilidad ni política, ¿cómo se llama?, de quedarse allí en Chile, mi idea era regresar a Chile, ¿no? Porque se me decía que había un tema de investigación muy importante. Se puede decir que fue mi primera investigación, ¿no? En donde yo planteé una especie, hice un análisis comparativo de, digamos, de los medios de comunicación en tiempo de la socialdemocracia, en tiempo de Frei, con Allende y con la Junta Militar, y tratando evidentemente de profundizar sobre ese periodo. O sea, no existía nada escrito y nadie tenía interés, o sea, nadie tenía interés de trabajar sobre la Junta Militar, era una especie, ¿me entienden? Y a mí me parecía muy interesante de hacer una comparación, ¿no? Evidentemente fue más enfocado, ¿verdad?, al papel de los medios de comunicación dentro de la política cultural de la Junta Militar. Y bueno, ese texto lo escribí hasta con seudónimo, con esta idea de que yo iba a regresar ¿cómo se llama?, a Chile, y de que pues no quería sentirme, digamos, más segura, ¿sí? Era un tiempo de represión bastante fuerte. Y bueno, y el trabajo se puede decir que ya fue redactado en Argentina. ¿Con quién? Parte de mis interlocutores, ¿verdad?, fueron exiliados chilenos que estaban viviendo en Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires yo estuve, la verdad que fueron 3 años de formación, por eso les digo que parte de mi corazón está en Argentina, ¿no? Tuve la oportunidad de inmediatamente entrar en contacto con Héctor Schmuckler, que se convirtió en un amigo y colega entrañable, que después me trajo precisamente, él fue el que me jaló, digamos, acá a la UAM Xochimilco, ¿no? Y bueno, fueron tiempos muy interesantes para estudiar la historia argentina, el peronismo, y las investigaciones incipientes en el campo, digamos, de la comunicación desde una visión crítica. Y acentúo esto de la historia argentina y del peronismo, porque a mí sí se me hace, ¿saben qué? Ustedes tienen que tener una idea, nosotros, imagínense, estamos al lado de Estados Unidos, ¿sí? México no ve hacia el sur. Entonces, para mí fue una oportunidad grandísima de ver a América desde el sur. O sea, ¿me entiendes? Fue un momento, digamos, de formación importante en donde queda muy claro que para poder estudiar los fenómenos de la comunicación había que entender qué estaba pasando, ¿no?, en estos diferentes contextos políticos y económicos y crisis bastante fuertes. Entonces ahí, pues les digo, con un brazo, digamos, por el lado de Héctor Schmuckler, que tenía, ahí generó una especie de centro de comunicación, el SECOM, era una cosa más bien, ¿entienden? Era unos cuantos estudiantes, ¿no? Estudiantes, ¿cómo se llama?, de comunicación, gente con una visión, digamos, crítica sobre la visión funcionalista. O sea, ya empezaba, como dijo Delia, o sea, el tipo, los estudios de comunicación en América Latina, pues estaban marcados por una visión, digamos, de corte funcionalista. Y aquí en este espacio se empezó a generar, sí, una visión crítica con respecto al funcionalismo, y también una visión crítica sobre cierto tipo de análisis discursivos, ¿no? Ahí había, digamos, como una especie de dicotomía entre los estudios de Verón y el trabajo que hacía ¿cómo se llama?, Schmuckler, que era como, ahí había ciertas oposiciones, o de Ípola sí participaba también a veces en los seminarios, que fue para mí, bueno, su presencia, para mí todavía el trabajo de Ípola sobre la Bemba es un trabajo entrañable que me sigue acompañando como un referente interesantísimo sobre los estudios de la comunicación en América Latina, ¿no? Y que lo sigo dando, digamos, a todos los estudiantes, porque yo quiero llegar después al tema del rumor, ¿no? Y bueno, fueron momentos para mí muy importantes, ¿no? Análisis del estudio de la ideología,
¿no? O sea, ya un poco por eso, desde una visión, la ideología, ¿qué es esto de la ideología dominante, ¿no? Sobre los aparatos de reproducción, ¿no? Y, y empezar también a ver cierto funcionalismo en esas teorías, ¿no? Todo estaba, digamos, como dominado por una concepción también de un receptor pasivo, ¿no? Ahí, digamos, quedaba muy claro, digamos, lo veíamos eso como un problema, aunque no había todavía conciencia de que había que hacer estudios de la recepción, ni mucho menos, ¿no? Pero sí una visión, digamos, crítica con respecto a este esquema de la comunicación. Y allí, pues, estando en Argentina, viviendo, digamos, todas las diferentes crisis del peronismo, ¿no? Isabelita, López Rega, ¿no? Todo es el papel político, digamos. Entonces ahí fue que hicimos un trabajo, Héctor Schmuckler y yo, ¿no? Que fue un trabajo, digamos, ya un trabajo un poquito más ampliado, digamos, fue mi segundo, digamos, proyecto de investigación, un análisis sobre la prensa argentina, un análisis político-ideológico de la prensa argentina, ¿no? Y allí hay una cosa que me gustó mucho que ustedes recuperaran digamos, en el capítulo que está dedicado a mi trabajo, en donde ahí planteamos algo que a mí me pareció importante, que era pensar la articulación entre el medio y el sector que representa. ¿Sí? Esto de repente como que a uno se le olvida. O sea, ¿qué es esto? O sea, el medio no puede imponer, digamos, al sector que representa, a sus receptores, lo que quiera, lo que pueda. Hay un límite, Está claro, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera esto rompía, esto que analizamos, digamos, de una manera más detalladamente y que ahorita nada más lo enuncio, mostraba, digamos, una crítica al carácter mecánico y lineal del esquema tradicional de la comunicación, ¿no? Emisor, digamos, mensaje, receptor, y así, ¿no? En esta, ¿no? De la izquierda a la derecha, ¿no? Y qué pasaba, digamos, esta articulación entre el receptor, digamos, el emisor. Entonces ahí hubo cosas que ya aquí, ahora sí, ya después aquí ¿cómo se llama? En México, ¿no? Una vez yo me vine acá a México en el 76, no, ya no me acuerdo, 76, 77. ¿Cuándo es la Junta Militar? Fue 76, ¿no? 76. Sí. Exacto, me vengo para acá y aquí en muy poco tiempo, digamos, se puede decir que entro en la UAM Xochimilco con un nuevo programa, digamos, se genera en la UAM Xochimilco un programa de estudios, pues muy innovador en ese momento, que realmente trataba de pensar los procesos de comunicación en un contexto, digamos, cultural, y político y económico más amplio, ¿no? Y tuve la suerte, ahí seguí mi formación, por eso, digamos, continué mi formación, ¿no? Y ahí yo creo que fue donde empecé a trabajar más también con otras colegas, también muy queridas, con quienes sigo en contacto, Sara Corona, por un lado, ¿verdad? Y con María del Carmen de la Pesa, y estuvimos trabajando precisamente, pues desde el tema de la recepción, ¿no? Que estaba tan abandonado, ¿no? Y pensar, pero también pensar el receptor con una idea, ¿me entienden?, de que de que el receptor, antes que ser receptor, es un actor social, es un agente, o sea, cualquier receptor no se reduce a ser audiencia, ¿no? O sea, son sujetos que pertenecen a determinado tipo de grupo social, con edad, género, ¿cómo se llama? Están inscritos en determinado tipo de instituciones y están recibiendo, digamos, discursos de esas múltiples fuentes. Entonces fue la verdad que un trabajo, pues, al cual yo le tengo mucho cariño, porque me abrió también, ¿cómo se llama? Nos abrió algunas perspectivas, y es un trabajo precisamente analizando a niños
en el espacio de los juegos y viendo qué es lo que retoman de los discursos televisivos, ¿no? Eso, digamos, rompía esta idea también mecánica, ¿no? Y insertaba, digamos, veía a niños que estaban jugando y bueno, ¿qué traían en sus juegos, ¿no? Y de qué manera se apropiaban de los discursos infantiles. Y aquí empecé a trabajar con esta noción, digamos, de apropiación, ¿no? Apropiación de los discursos de los medios. Y estando, digamos, estando en estos temas de, digamos, de recepción que pues me parecieron muy importantes, ¿no? Ya como maestra, ¿no? Dirigiendo tesis de licenciatura, es que me encontré con unas alumnas, ¿no? Que estaban haciendo precisamente un análisis sobre procesos de recepción televisiva con niños, un poco siguiendo estos trabajos, ¿no? Que habíamos hecho Carmen, Sara y yo, ¿no? Y de repente llegan estas estudiantes y me dicen que a los niños les encantaba el programa de los pitufos, pero que no querían hablar de esos programas. Yo dije, no puede ser, o sea, no puede ser. No puede ser que un niño no quiera hablar de esos programas. Si están, ustedes saben, o sea, están embebidos, ¿no? De eso, ¿no? Entonces yo dije, no, regresen, por favor, ¿no? A esas escuelas, ¿no? Y entonces, de esa manera yo topé, digamos, con el rumor que decía que los objetos, muñecos, ¿cómo se llama?, de los pitufos, cobraban vida y agredían a los niños. Bueno, se pueden imaginar, bueno, o sea, me fui para atrás. Así como yo dije, esto va en contra total, ¿me entienden? De toda esta tesis, ¿no? De que, o sea, si en el programa los niños son benevolentes, o sea, el programa los niños, bueno, los niños no son benevolentes, pero ¿cómo se llama? Los pitufos son seres benevolentes. ¿Cómo es posible que aquí el rumor muestra una cosa totalmente diferente? O sea, no lo podía creer. Bueno, a raíz de eso se puede imaginar que estuve trabajando más o menos como varios meses, viendo que el rumor había circulado por toda la República Mexicana. Tenía maestros que estaban haciendo entrevistas, o sea, que les pedían a los niños que escribían lo que habían sabido de los, ¿cómo se llama?, de estos personajes de los pitufos, ¿no? Y bueno, me enteré, entonces ahí y entonces ya empecé, sin saber. Les digo, o sea, yo no había leído un solo libro sobre estudios del rumor, ¿eh? Y puede ser que qué bueno que no lo había leído, ¿no? Porque si no, me habrían desviado de lo que yo, digamos, de esta inquietud, ¿no? Y esta pasión, digamos, que al principio, digamos, tuve, y bueno, que sigo teniendo, la verdad, ¿no? Era, claramente yo dije, bueno, clases sociales, ¿no? O sea, ya tenía esta idea, ¿no? Está claro que hay que trabajar, ¿verdad?, con qué tipo de técnica, ¿no? ¿Qué tipo de técnica? ¿Cómo podíamos? Además, el rumor es la cosa, se puede decir, más evanescente. No teníamos las redes sociodigitales que tenemos ahora, en donde podemos, ¿me entiendes?, podemos tener contacto con todas esas conversaciones. Yo dije, no, pues entrevistas grupales con los niños. Entonces, se armaron entrevistas grupales con los niños en diferentes grupos sociales. Y al principio tenía, bueno, con niños de 4 años, 6 años, 8 años, bueno, hasta que por fin, digamos, decanté y yo dije, pues niños de 8 años y de 10 años, ¿no? Y después en diferentes grupos sociales, ¿no? Y ahí quedó, digamos, entonces trabajamos primero en un contexto donde había habido quema de pitufos, ¿sí? O sea, ya estamos pasando, ¿me entienden? O sea, el contexto de que se había creído tanto el rumor que había habido quema de pitufos en Nezahualcóyotl, una zona marginal. En este momento ya no es marginal, pero en ese tiempo era una zona marginal de la Ciudad de México, ¿no? Por otro lado, pues con niños de clase más bien alta, con una educación en donde ya había computadoras, ¿me entienden? ¿Cómo se llama? Estaban expuestos al inglés y al español, ¿no? Y después en una zona totalmente, digamos, en una zona de Valladolid, donde
dijimos, bueno, una zona alejada, digamos, de las metrópolis y donde sabíamos que había llegado también el... Bueno, yo la verdad que fue fascinante y bueno, aquí sí quiero decir una cosa que sí me parece, bueno, yo quiero hablar así como de una cosa que marcó mi trabajo, fue que ahí sí partí como que corté con la visión tradicional del rumor como algo falso, ¿sí? O sea, ahí fue, o sea, yo dije, o sea, yo me encontré con ese material, o sea, me di cuenta de que yo estaba tomando contacto con una cultura oral, diferentes culturas orales de los niños, ¿sí? Que estaba permeada por diferente tipo de discursos televisivos, por discursos que circulaban en, ¿cómo se llama? Digamos, escritos en sus escuelas. Ahí veía un entramado discursivo, ya inmediata, al hacer esas entrevistas, o sea, yo vi una riqueza, yo dije, y esto, decirle que es mentira, todo para decir que eso es una mentira, no, yo dije, no puede ser, o sea, ¿me entienden? Ahí me quedó, entonces ahí fue donde empecé a trabajar con la noción de verosímil. Y esa me ha acompañado. O sea, la noción de verosimilitud, o sea, la idea de que el rumor, ¿cómo se llama? El paradigma de noticia, verdad y rumor, ¿cómo se llama? Falsedad, evidentemente, pues lo tiré a la borda, o sea, porque no me ayudaba a entender el fenómeno, me quedaba muy claro que el rumor era un acceso, ¿verdad? A entender lo que en diferentes contextos culturales se considera verosímil o inverosímil, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar con la idea de verosimilitud muy ligada evidentemente a la noción de intertextualidad, ¿no? O sea, que me acompañan, ¿no? Y precisamente, bueno, y en redes sociales tradicionales, ¿no? En ese momento, digamos, todo el trabajo que se hacía, pues era con entrevistas, ¿verdad? Y de las entrevistas yo me iba al análisis de los discursos que los niños tomaban. Bueno, la verdad que eso fue, digamos, como ustedes ven, ¿verdad? Todavía yo hay cierto tipo de conversaciones que yo todavía tengo presentes, de Alfonso en Netzahualcóyotl, ¿no? Que estaba tratando, digamos, de convencerme, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De que los pitufos realmente cobraban vida y mataban a los niños, ¿no? Y bueno, a partir de ese trabajo, yo les puedo decir que sigo trabajando, ¿no? Digamos, con las nociones de verosimilitud, con las nociones de interdiscursividad, y en este momento me encuentro, digamos, haciendo un análisis sobre rumores que circulan en México sobre el coronavirus. Ya hice un pequeño trabajo que tiene que ver sobre rumores en donde se señala que el coronavirus no existe y que más bien lo están matando en los hospitales, ¿no? Ahí sí, digamos, no es tan lúdico, ¿sí? El conjunto de discursos, ¿verdad? Así tan lúdicos que yo me encontré, ¿verdad? En este trabajo de análisis de las diferentes versiones del rumor de los pitufos en el caso digamos, en los 80s, ¿no? Pues nada que ver con lo que está circulando, digamos, en este momento. Ahí los rumores sí nos ponen en contacto, bueno, algunos sí con cosas muy chistosas, ¿no? O sea, la verdad hay cosas muy chistosas, pero la mayoría, este tipo de rumores que el del coronavirus no existe y lo están matando a la gente en los hospitales, más bien es un acceso a los dramas que han estado viviendo gente en la periferia o no tan en la periferia, ¿no? Cuyos seres queridos han muerto en tiempo de la pandemia y que no encuentran un sentido de por qué se mueren de una manera tan repentina, ¿sí? Y además, pues en un contexto discursivo en donde la gente tiene pues unas dudas tremendas, o sea, no le creen, o sea, una desconfianza total en las instituciones en general en México y en las instituciones de salud. El maltrato, ¿verdad?, que se recibe muchas veces en estas instituciones públicas, pues está allí, ¿no? Está latente y contribuye, ¿verdad? Ha contribuido
a que se generen este tipo de rumores que sigo analizando. O sea, se puede decir que si yo dijera, bueno, ¿qué es una de las cosas que yo siento en donde veo alguna aportación de mi trabajo en el campo de estudios de la comunicación? Sí tendría que ver muy claramente con los estudios del rumor desde esta perspectiva, ¿no? Que hay cosas muy interesantes de historia, claro, fíjense, de historiadores en África, ¿no? Que le dan un valor muy importante precisamente a los rumores en diferentes contextos, porque nos permite entender la experiencia y la manera como la gente está viviendo determinado tipo de procesos económicos, culturales, etcétera, ¿no? Pero en América Latina hay algunos trabajos, bueno, el de Dípola, les digo, es hermoso, ¿no? Un trabajo corto, pero también en donde él está cuestionando las típicas teorías, digamos, sobre el rumor, desde una visión totalmente empirista, ¿no? Y bueno, pues ese es, digamos, el recorrido que yo les quería, ¿cómo se llama? Les quería comentar a partir de la oportunidad que están dando aquí Yamila y Gustavo Candara, ¿no? Entonces, la verdad que sí es Santiago. Sí, en eso estoy, ¿no? Quien quiera trabajar desde Argentina cuestiones que tengan que ver con rumores del coronavirus, pues aquí tienen una interlocutora. Bueno, muchas gracias, Margarita, muy, muy interesante. Reitero para quienes tengan ganas de hacer preguntas y demás, que al finalizar la exposición de Gustavo abrimos o micrófonos o el chat para poder seguir dialogando. Ahora es el turno de Gustavo Cimadevila, quien va a conversar acerca de Regina Gibaja, que es una de las autoras que trabajamos en el libro. Gustavo Cimadevila está formado en Ciencias de la Comunicación a nivel de licenciatura y doctorado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, y además con una maestría en Extensión Rural en la Universidad Federal de Santa María, en Brasil. Es docente de las cátedras de Teorías de la Comunicación y Seminario de Comunicación y Desarrollo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y es director del doctorado en Ciencias Sociales por esa facultad. Trabaja temáticas vinculadas a la relación y procesos urbanos rurales, problemáticas de desarrollo y de intervención y cuestiones de medio ambiente. Así que muchas gracias, Gustavo, por compartir con nosotros esta tarde, noche. Está silenciado el micrófono. Me parece que ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, Yamila. La verdad que es un honor para mí compartir estas palabras después de escuchar a Delia, que es colega, amiga, compañera de aventuras alaiquianas, y de la profesora Margarita. Uno a veces lee los nombres y dice, no pego nombre con cara. No, la cara de Margarita no la tenía. Bueno, le agradezco a ustedes como autores del libro. Ya se dijo, pero creo que vale la pena repetirlo. Es un libro oportuno, sugestivo, invita a pensar, a reconocer parte de nuestra trayectoria del campo en la que mujeres constructoras, sostenedoras de la disciplina, no siempre han estado en la mirada de los lectores, de los estudiantes, pero realmente su trabajo merece tener el reconocimiento que ustedes le dan, así que bienvenido sea. Dicho esto, les confieso que me resultó realmente muy, muy confortable ver que entre las autoras estaba Regina Gibaja. Con mis jóvenes 63 años también fui estudiante y Regina fue profesora mía en Río Cuarto. Allí se la llamaba a ella Perla,
nadie la llamaba Regina, digamos, todos la conocían por Perla, una profesora fumadora serial de voz gruesa, que Mabel Grillo, compañera también de trabajo y que trabajaba con Perla, suele decirnos que se confundía un poco la gente, ¿no? Porque creía que era una persona así, más bien que cargaba cierta soberbia, y en realidad era una profesora seria, que transmitía seriedad, pero que era muy amigable, solía prestarse a charlas que iban más allá del aula, y para quienes éramos sus estudiantes, era una persona a la que le teníamos mucho respeto, por supuesto, ¿no? Ella había llegado a Río Cuarto en lo que fue el periodo post-Malvinas, cuando de algún modo Argentina iba pensando en reconstruir sus instituciones, y Perla Gibaja llega también con una compañera, Ana María Etzelbaum de Babini, una socióloga de la educación también muy conocida. Ambas estaban en el CONICET y por esa razón también trabajaron mucho en lo que fue la institucionalización de la investigación en la facultad. Una facultad de humanidades en donde no había mucha investigación, no había muchos investigadores, y entonces había que crear un clima para la investigación. Y tanto Regina como Babini dieron los primeros pasos para lo que después fue la Secretaría de Investigación, que todavía, por supuesto, existe y que ya tiene otro porte, ¿no es cierto? Porque hoy la investigación tiene otra lógica, vinculada al posgrado, vinculado a los proyectos que convocan las instituciones como CONICET, FONCIT. Entonces, ya la trama es otra. La profesora Regina para nosotros era esa profesora que teníamos semana de por medio, porque ella viajaba desde Buenos Aires, y verla llegar era ver si tenía o no debajo del brazo unas hojas A4 de colores, que si estaban con ella indicaban que iba a hacer un trabajo práctico bastante complejo, porque en esas hojas estaban impresas las consignas de labor. Y las consignas de labor, para una materia como la que ella daba, que era metodología de la investigación, no era ¿cuál es la idea principal del autor? No eran esas, sino que en general eran problemas, generalmente de una metodología de tipo cuantitativa, en donde nos llevaba cuadros con variables, con categorías, con un montón de indicadores y registros que había que tratar de analizar. Y lo primero que hacíamos, por supuesto, una vez que recibíamos las hojas, que generalmente trabajábamos con 2 o 3 compañeros, eran trabajos, digamos así, de pequeños grupos, era leerlas varias veces, porque el solo hecho de equivocarse en la interpretación de lo que era el problema ya implicaba una mirada de la profesora que nos indicaba que estábamos en un lugar que no era el que merecíamos. Así que el trabajo generalmente era bastante serio. Las intervenciones de los alumnos solían tener por correlato una expresión de la profesora del tipo "hay que estudiar más", cosa que nosotros ya sabíamos. Generalmente la tarea no se terminaba en el aula, la tarea había que llevarla a la casa. Y a las 2 semanas, en donde volvíamos con los ejercicios, algunas otras frases que recordamos, porque ella de vez en cuando las mencionaba,
eran, por ejemplo, ustedes los comunicadores me parece que quieren saber demasiadas cosas. En una época, inicios de los 80, en donde parecía que la comunicación, ¿no?, era la disciplina que se iba a comer al mundo, ¿no?, porque se podía hablar de todo. El que era de comunicación estaba como habilitado para hablar de todo, era como una ciencia que aun cuando tuviese sus perfiles difusos, podía ocuparse del mundo, sus alrededores y de infinidad de subdisciplinas, ¿no?, que ahí convergían. Y bueno, en metodología y en una época en donde repetíamos algunas cosas, quienes éramos jóvenes, quizás sin entenderlas muy a fondo, como por ejemplo el positivismo era como una especie de enemigo apátrida, ¿no? Había que luchar contra el positivismo, no sabíamos muy bien para qué. Pero eso nos llevaba de vez en cuando a reclamarle, profesora, pero ¿cuándo vamos a ver otras metodologías? Para lo cual algunos de los comentarios de ella eran del tipo, ¿usted sabe contar? ¿Sabe deducir? ¿Sabe inferir a partir de lo que está viendo en esos cuadros? Nosotros pensábamos un rato, nos mandábamos a guardar con nuestros comentarios de adolescentes jóvenes impetuosos y volvíamos al pupitre a ver si podíamos resolver esos problemas estadísticos que para nosotros realmente eran a veces indescifrables, pero que tenían que ver con el ejercicio de poder leer, ¿no es cierto? Cruce de variables, leer cuadros de múltiples entradas, elementos que para la época eran propios de una metodología cuantitativa que había que estudiar, por supuesto. Pero bueno, nosotros con el tiempo descubrimos que en realidad la profesora Gibaja era una profesora que podía tener una autoridad sustentada en su propia experiencia, porque ella había iniciado su trabajo con Germani. Ustedes rescatan uno de sus trabajos iniciales, ¿no es cierto?, donde estudian los públicos interesados por el arte, y en donde, por supuesto, al trabajar con Germani, trabaja también en el análisis de muestras poblacionales y de tratar de entender a partir de frecuencias qué pasa, ¿no?, con esos públicos. Pero ella profundizó también mucho en las metodologías cualitativas. De hecho, hay un trabajo que todavía leemos mucho, que se llama Descripción densa, en la que ella da pautas, ¿no?, como para trabajar de manera cualitativa y bueno, digamos que para nosotros era una profesora completa, en el sentido de que podíamos hablar de cualquier tipo de experiencia de investigación y seguramente había capítulos de su propia experiencia personal que le permitían hablar de ello, porque había estado con Germani, pero había estado en el Instituto de Itela, después experiencias en el exterior, en Venezuela, en México, en Chile. O sea, tenía realmente una trayectoria muy, muy interesante. Y la otra cosa que recordamos es siempre también su interés por los argumentos y las conclusiones. Vieron que parecería que las conclusiones desaparecieron del escenario intelectual, ¿no? Hoy casi como que hipótesis es una palabra así que hay que rastrear, ¿no?, en la arqueología de los estudios. Las conclusiones parece que también un poco se pierden, hay mucho comentario y hay mucho de lo que podríamos decir es pareciología. Esto es la disciplina de los pareceres. A mí me parece, a ti te parece, a nosotros nos parece. Y bueno, Gibaja insistía mucho en tratar de superar, ¿no es cierto?, ese nivel de comentario más bien superficial y tratar de trabajar
con indicadores, tratar de trabajar con evidencias, tratar de llegar a conclusiones que se puedan sostener luego de análisis rigurosos y con elementos, digamos así, menos arbitrarios, ¿no? En esa época hablábamos de objetividad y no nos asustábamos. Después, bueno, aparecieron las subjetividades ahí transitando en el medio de las objetividades y los relativismos tomaron más fuerza. Pero un poco para concluir, creo que fue una intelectual realmente muy interesante, por donde pasó, dejó su marca. Quienes fuimos sus estudiantes, creo que nos quedamos con su recuerdo porque, y en esto quizás podamos coincidir, los maestros que nos marcan son los maestros que nos piden esfuerzos, ¿no? Son los maestros que nos mandan a los libros, que nos invitan a pensar y nos invitan a suponer de que hay que dudar más allá de las certezas a veces fáciles que tenemos. Y me parece que Gibaja nos invitaba a eso, ¿no? Y yo me quedé pensando que, bueno, sus primeros trabajos fueron sobre el arte, y ella también de algún modo fue una artista, ¿no? Porque por donde pasó creó conocimiento, invitó a crear conocimiento, y ese es un valor que yo creo que en el trabajo intelectual siempre tenemos que estar reforzando, porque es a partir de ahí, a partir de poder decir algo nuevo, que nuestro camino por la academia deja alguna huella. Gibaja lo dejó y por eso realmente una alegría encontrarla en esta obra. Bueno, esas son algunas anécdotas de un paso por sus aulas que por supuesto ojalá se repitan muchas otras aulas. Buenísimo, muchísimas gracias, Gustavo, súper interesante la intervención, y si les parece podemos, el chat entiendo que no está funcionando, así que podemos levantar la manito, ¿no? Que tienen la opción ahí acá en el team, para abrir a diálogos, comentarios, dudas, preguntas, o lo que tengan y tengamos ganas para poder seguir conversando. Si bien ya son las 20:34 en Argentina, 2 horas menos en México, me parece que está bueno por ahí tomarnos unos minutitos para poder conversar. Así que quien tenga ganas de romper el hielo, bienvenido, bienvenida. Ahí, Rocío. Alexander. No sé si tenés Hola. Ahí está. Sí, simplemente quería preguntar, porque me interesó mucho cuando Margarita habló sobre su estudio, sobre cómo los niños se apropian de los discursos televisivos. Lo googleé y no estoy encontrando, a ver si lo puedo leer en algún lado. No sé si es un artículo, qué nombre lleva, como para encontrarlo. Me parece muy súper interesante, me encantaría poder leerlo. Está silenciada, Margarita. Ah, ok. Sí, no, me imagino que debe de estar en Academia Edu, y si no, ¿se escucha? Sí. Debe estar en Academia Edu, si no, ¿cómo se llama? Me lo pueden pedir por, digamos, por correo electrónico. Mi correo es margaritacires@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Alguien más había levantado la mano ahí, pero ahora se me perdió. ¿Vos lo ves, Santiago? Era para agregar nomás que respecto a la anécdota de cuenta Margarita de los pitufos, yo recuerdo, siendo chiquito, que incluso se habló de eso, el mismo rumor estaba acá, era quizás una leyenda urbana, al menos en Capital Federal, donde vivía yo, pero hasta resonó tanto que hasta llegó a los noticieros, yo me acuerdo.
lo veíamos en los noticieros como noticia de un bebé muerto, la fuma ensangrentado, muy trágico, y que se decía que los padres decían que era un muñequito de los pitufos que lo matan. A ese punto llegó ese rumor, ¿no? A nivel inmediato. Hay una cosa que me gustaría comentar en relación con esto, es que a mí una de las cosas que me pareció muy interesante y que, bueno, invita a cualquier estudio sobre los rumores es ver las versiones, ¿no? Precisamente, o en último caso, ya sea que se les llame, digamos, una leyenda urbana, pues leyenda urbana significaría como que si ya se queda, la leyenda tiende a quedarse digamos, de una manera más latente, o sea, tiene una mayor permanencia. Yo creo que, por lo menos aquí en México, sí fue más, digamos, fue un fenómeno más efímero, ¿no? Aunque dejó, digamos, ahí. El rumor siempre queda, hay siempre una cierta latencia que en otro momento puede surgir, digamos, para conferirle verosimilitud a otro tipo de rumores o otro tipo de leyendas, ¿no? Una cosa que me pareció muy interesante es ver como las diferentes versiones. Entonces, como las versiones, por ejemplo, en Nezahualcóyotl tenían que ver sobre todo con las leyendas de corte religioso que estaban circulando, por ejemplo, allí, ¿no? O creencias de que si los santos cobran vida, pues ¿por qué no? En este caso, pues también un muñeco, o sea, si las figuras cobran vida. Entonces había todo un entramado de discursos que precisamente, por lo cual yo digo que ahí la versión más importante en ese contexto era la versión del pitufo aparecido. Mientras que en otros contextos, por ejemplo, en el contexto donde los niños estaban en un entorno, digamos, mucho más racionalista, ¿me entienden? Allí inmediatamente rechazaron, el rumor está, casi que me rechazaron a mí como investigadora, más bien de la única manera como yo tenía alguna legitimidad era porque era como una especie de detective para ir en contra de esas tonterías y que seguramente era una de las versiones que digamos que circuló era la idea de que el pitufo podía ser manejado por un control remoto, pero que quien estaba agrediendo a los niños o a quien estaba matando a los niños seguramente era un ser humano. O sea, esta idea de que un objeto pudiera cobrar vida no era claramente verosímil ahí. Y en el cambio, en Valladolid, bueno, surgieron todo un conjunto, digamos, de versiones del rumor que estaban articuladas a todas las tradiciones mayas. Y entonces ahí me decían, no, es que no son los pitufos, son los aluches. O sea, como diciendo, no, están mal en la capital, ¿no? Ellos sabían más, ¿no? Entonces y ahí aparecieron, ¿verdad? Los pitufos articulados, digamos, a estas tradiciones, por eso salió el pitufo alucho, el pitufo xtabay y cosas por el estilo. Buenísimo. Alguien más me parece que había levantado la mano, Agustín. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Yo le quería preguntar, por el tema que estaba hablando de esto de los estudios sobre el rumor y el concepto de verosimilitud y todo lo que dijo que estaba trabajando ahora sobre el coronavirus, digamos, y las versiones que hay, que imagino que irán acompañadas muchas de una negación a vacunarse, porque si no creen en la enfermedad, menos van a creer en la vacuna para la enfermedad. Claro. Y también veía hoy noticias, por ejemplo, de que ahora va a comenzar la liga de básquet en Estados Unidos. Digo, en relación a esto que dijiste de que miran mucho para el norte y tal vez no tanto para el resto de Latinoamérica, y en Estados Unidos es el movimiento antivacunas más fuerte. Y ahora en la liga de Estados Unidos de básquet hay ciudades donde es obligatorio tener la vacuna para poder jugar la liga, y hay jugadores muy importantes, no los más importantes, pero muy importantes, que se niegan a vacunarse, entonces no se sabe si van a poder jugar o no, ya intervienen los millones y millones que hay de por medio en un negocio así. Y me preguntaba cuál es el rol que vos creés y que ves que va a terminar jugando, porque una cosa es un rumor en el que, bueno, la gente podía decidir si creer o no, pero en esto se va a terminar como imponiendo
una medida, que yo me vacuné con las 2 dosis, ¿no? Digo, pero esto de los aeropuertos, y tener vacuna o no tener, y poder hacer una actividad o no hacerla, y en qué anclas crees que tiene, en dónde ancla ese discurso, en base a lo que estás estudiando y las muestras que estás viendo y todo eso. Bueno, gracias por la pregunta, porque de hecho es uno de los rumores que también estamos investigando un conjunto de estudiantes y yo. Uno era el que les dije del coronavirus no existe, y otros tienen que ver precisamente en relación con las vacunas, ¿no? O sea, que si las vacunas no tienen efecto, que no sirven, o que, ¿cómo se llama? O que tienen efectos secundarios tremendos, o que te llegan casi a matar, ¿no? ¿Cómo se llama? O lo que ya es más delirante, digamos, que tendría que ver, que te meten un chip, ¿no? ¿Cómo se llama? Que a partir del momento en que te vacunan te pueden meter. Y bueno, cuando tú haces la pregunta precisamente en cada una de estas versiones, pues están articuladas a diferente tipo de discursos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que si no sirve, pues ustedes ven, está articulada una cantidad de discursos que han circulado en todo el mundo de que no son tan efectivas hoy, sobre todo el año pasado, ¿no? O sea, pero siguen habiendo todavía sobre determinado tipo digamos, de vacunas. La Sputnik, por ejemplo. Yo no sé cuál están poniendo en Argentina, pero aquí también, digamos, la Sputnik le han puesto, ¿no? Y bueno, esto se pueden imaginar, inmediatamente evoca a la Guerra Fría, ¿no? O sea, México, ¿cómo se llama? Estados Unidos, Rusia, ¿no? Y la idea que la Sputnik no sirve, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Está claro, digamos, no se puede ver, la gente no lo puede ver desarticulada a ese conjunto de discursos de que, bueno, pues viene desde el régimen soviético, ¿no? ¿Cómo se llama? Desde esas latitudes. Entonces, yo creo que de acuerdo con las versiones, es que nos encontramos como un entramado discursivo muy diferente. O a lo que sí, yo creo que una cosa que tú evocas que es muy importante es los movimientos antivacunas. Y yo creo que cuando uno trabaja este tema, se tiene uno que meter evidentemente en la historia de los movimientos antivacunas, que bueno, tienen o sea, digamos, han existido desde no solamente este siglo, del siglo XIX, también siglo XIX existió, digamos, movimientos antivacunas, y ahora están muy fuertes. Y esto también está articulado a a lo que yo llamo como las explicaciones conspiracionistas. Ojo, no estoy hablando de teorías conspiracionistas, me deslindo totalmente de esta idea de que habría una teoría atrás. El conspiracionista tiene sus propias explicaciones, ¿no? Y en cada país, digamos, y han circulado a nivel mundial y por todas las redes, sociodigitales de una manera exacerbada, ¿no? O sea, el pensamiento, bueno, y nos encontramos además con presidentes, ¿no? Como Trump, ¿no? Que le han dado, además, han alentado, digamos, todo este tipo de discursos, ¿no? Entonces ahí sí habría, yo creo que si uno habla del sustento, habría que decir, ¿qué es lo que los hace verosímiles a estas diferentes versiones de los rumores? Habría que encontrar precisamente cuáles son esos tipos de discursos. Yo sí creo que está en gran parte configurado por, ¿cómo se llama? Por discursos que, digamos, que están a su vez también moldeados por estas explicaciones conspiracionistas que están a la orden del día. Y algunas de ellas, a mí me parece muy interesante una aportación de un francés que habla de la dimensión política de estas explicaciones. O sea, sí hay. Pues una cosa es, yo trabajo, hagan de cuenta, el rumor como una cosa, un fenómeno más orgánico, pero sí hay discursos más de corte, que yo diría, noticias falsas, en el sentido de que hay grupos con cierto interés económico, con cierto interés político, que sí están manufacturando un conjunto de discursos que, según el entorno, contribuyen a que pierdan legitimidad determinado tipo de autoridades de salud o del gobierno. O sea, digamos, tienen cierto interés y están circulando por todos lados.
O sea, audios, ¿me entienden? Por ejemplo, en el caso precisamente de que el coronavirus no existe, sí circulaban rumores o videos en donde hablaban de que había intereses, ¿no? De que se diezmara la población porque hay una sobrepoblación. Y eso me parece sumamente interesante, esta idea, hagan de cuenta, de que se piensa de que sí hay a nivel de autoridades locales, a nivel de autoridades nacionales, a nivel mundial, digamos como complots, ¿verdad?, para diezmar la población. Bueno, evidentemente, pues está claro que digamos, está claro allí digamos, las explicaciones conspiracionistas, pero que se funden, digamos, con otro conjunto de discursos en donde se tiene duda de las autoridades locales, ¿no? O sea, esto se articula, digamos, y cobra verosimilitud tal que llega a tener creencia, porque yo establezco una diferencia entre lo que vendría siendo nada más algo que tiene verosimilitud, a que llega a tener creencia y invita a acciones colectivas. En el caso, el tipo de rumores que yo estoy trabajando son aquellos que han llegado a generar acciones colectivas. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Había levantado la mano Santiago, ahí está. Ahora sí. No, yo quiero aprovechar, ya que estamos así como... Bueno, estamos muy sobre la hora, pero yo no quería dejar escapar una pregunta, sobre todo porque está Delia, y nosotros abrimos nuestras clases acá en comunicación con un artículo tuyo que es Aportes Latinoamericanos al Estudio de Comunicación. Yo no sé si ahora lo tenés presente, ese artículo, nosotros sí, porque lo trabajamos en cada inicio, y ahí vos haces una lectura del campo de la comunicación, que es un poco también el esfuerzo que nosotros tratamos de hacer con los estudiantes en una suerte de intercambio y de construcción de esa historia. Y planteás algo así como, planteás y rescatás ciertas líneas y tradiciones que están vinculadas con la economía política, que están vinculadas con la tradición de las políticas nacionales de comunicación, que está vinculado con la alternatividad. Si tuvieras que pensarlo más actualizado, el texto es actual, pero si tuvieras que pensar qué características ves hoy en el campo de la comunicación, en los estudios que vos ves, que consultás, en tu propia experiencia, bueno, ahora vas a ir a la ULEPIC, es decir, tu experiencia también en compartir y ver otros trabajos de otros compañeros y compañeras, ¿qué características dirías tienen esto que llamamos estudios latinoamericanos? Bueno, no me deslindaría en lo absoluto de lo que es la economía política y la comunicación alternativa, que me parece que son las dos grandes aportaciones globales de América Latina a la comunicación. Pero curiosamente a mí me parece que hay algo que, por eso hablaba de los regresos, hay una cuestión del regreso al desarrollo, que a lo mejor Gustavo tiene más que decir que yo sobre esto, porque estamos hablando de distintos desarrollos en distintas etapas políticas de la región, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desarrollo del año 72 cuando se hizo la IERI en Buenos Aires frente al desarrollo de 2021 con una pandemia apenas con miras de superarse, en fin? Pero a mí me parece que hay un tema que es, bueno, está por supuesto el tema de la economía política vista más allá de los medios, porque empieza siendo para mí el primer libro que me pareció fundamental, que llegó a mis manos, no que haya sido el primero, fue el de Heriberto Muraro, Neocapitalismo y Comunicación, creo que se llamaba, ¿no? Entonces, él mismo cuando hace su revisión 40 años después, dice, bueno, es que fue un momento específico en el cual se hizo, donde había una ebullición de ideas en América Latina, pero esa mirada sobre los medios se ha ampliado muchísimo a la cultura, porque cuando hablamos de digitalización
estamos hablando de prácticas culturales que rebasan, pero por la derecha, por la izquierda y por el centro, a todo lo que son los medios de comunicación, a pesar de que ahí están, ¿no? Siguen teniendo sus audiencias, siguen teniendo... siempre la comunicación se ha caracterizado por sumar tecnologías y no restarlas. No sé de dónde sacamos el tiempo, pero seguimos sumando a los viejos medios los nuevos medios. Entonces, a mí me parece que acá estamos entrando en una revisión mucho más profunda de algo que estuvo enfrentado en un momento, que era la economía política vista por los economistas y los culturalistas que no entendían cómo podía haber un juego en eso. Yo creo que en esto habría que ver que ahora estamos trabajando de una manera muy diferente en la economía política. Porque además, y es algo que no me canso de repetir, estamos ante empresas que hacen sus propias normas, o sea, es el yo la escribo y yo la vendo, como dice un refrán, ¿no? Ellos crean sus empresas, crean sus normas y crean sus propias formas de limitación o de castigo de esas normas, ¿no? Estuve leyendo en estos días algunos artículos de unos estudios que creo que hizo el New York Times, si no me equivoco, sobre los jóvenes y el uso de Facebook e Instagram, y son de terror, francamente, pero ellos hacen los estudios nada más para saber, no para aplicar o para corregir su propio actuar, sino para estar enterados, para irse por otro lado y seguir con esta búsqueda de consumidores. Entonces, esa yo creo que sería una línea de estudios. La otra que me parece sumamente importante es que la comunicación alternativa, que buscó tanto las voces múltiples y que todo el mundo hablara y que la tenemos ahora, pero no nos gusta lo que dicen todas las voces que están en las redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que volver a revisar esta cuestión de la alternatividad desde cómo se planteó en sus orígenes con Paulo Freire y cómo se está dando ahora, porque es como una especie de lucha entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema para seguir indagando. Y un tercero y último que yo propondría y que me parece que está muy, muy en boga, pero que todavía no le hemos encontrado tal vez un punto para abrazarlo a este tema, es el de la información. El hecho de que esta historia que mencionó Gustavo, de que en un momento se negó la objetividad y que ahora resulta que todo es subjetividad. Entonces, ¿dónde están las fuentes de información? El viejo periodismo de cuando estudiamos hace muchísimos años, se rompieron todas las normas desde un ejercicio profesional de la difusión de la información y de la creación de los mensajes informativos, a esta cosa de que me parece, en fin, de que siento que es así. Entonces, ahí hay como, por solo mencionar los grandes temas de la comunicación de América Latina, hay como 3 desafíos enormes. Y este último tiene que ver también con los rumores, ¿no? Porque las redes con estos emisores que son abiertos aparentemente a todas las voces, pero son voces controladas por el mercado, son voces controladas por los partidos políticos y demás, no son las voces que pensábamos idealmente que iban a ser la comunicación alternativa. Entonces es como una revisión muy profunda de lo alternativo, una revisión muy profunda de la economía política, de la comunicación y la cultura, sobre todo poniendo énfasis en las prácticas culturales que nos están imponiendo los procesos de digitalización, y por último esta cosa de la posverdad, que es un engendro maquiavélico muy, muy incomprensible, pero que al mismo tiempo está funcionando. Muchas gracias, Delia, súper interesante. La verdad es que se me ocurren muchísimas preguntas y ganas de seguir conversando,
pero tenemos el problemita del horario. Así que, bueno, paso la palabra a Santiago Gándara ahora. Bueno, nada, estamos ya ahí sobre la hora, así que yo solamente quería decir dos cosas, así. Más que decir, hacer dos cosas. Una es agradecer. Lo hizo Yamila al principio, y quiero agradecer obviamente a Delia, a Margarita y a Gustavo. A Gustavo lo había conocido antes, a Delia, a Margarita, primero por intercambios que tuvimos por mail, y ayer con un breve encuentro de prueba para ver si todo salía bien. Creo que todo salió bien, ojalá que todos hayan disfrutado por lo menos como nosotros. Se han mantenido muchos hasta hoy, así en 2 horas en un Zoom, es bastante. Por lo cual agradezco muy sinceramente. Y agradezco también a los estudiantes y las estudiantes que están aquí. Agradezco a los colegas, profesores de otras universidades. Casi estoy tentado de agradecer a mi mamá, pero ya sería como demasiado porque no está por acá. Pero sí quiero agradecer a muchos compañeros y compañeras que son los que dan aliento y que hacen de la generosidad algo que no es tampoco tan habitual, sobre todo en estos tiempos pandémicos un poco crueles. Por lo cual viene bien eso y viene bien darse un baño de esas cuestiones. Y la segunda, quiero hacer algo sin ningún pudor, que es recomendar que lean el libro. Primero, se puede descargar gratis, entonces no me siento un mercenario. Segundo, el libro que escribimos con Yamila, lo que hizo, y quiero tomar una cuestión que señaló Margarita y que la verdad la tomé muy bien. Tratamos de leer, obviamente los lectores después dirán sus cosas, tratamos de leer primero con mucho respeto y con mucha atención, no solo lo que produjeron en su primer momento estas investigadoras, sino lo que siguieron haciendo. Y en ese sentido, la recomendación del libro, que Dios la puedo hacer sin pudor, es porque les va a permitir lo que nosotros descubrimos en el camino, que es descubrir la obra de 10 autoras. Y la verdad creo que eso vale la pena, porque te abre el panorama de esto que nosotros damos hace mucho tiempo y trabajamos con nuestros estudiantes, que es la historia de los estudios de comunicación. Esa historia no se termina de escribir nunca, por suerte, y nosotros lo que hicimos fue arrimar algunas partes, y son estas 10 autoras. Algún día tenemos que hablar del background de las autoras que se nos cayeron, queríamos que hubiera alguna brasilera, no pudimos conseguir material, no nos pudimos contactar, bueno, quedará para otra vida, no sé para cuándo, pero sí estamos muy satisfechos de lo que elegimos, en términos, otra vez insisto, no del producto en sí, sino en todo caso de que es una puerta que les planteamos a muchos para acercarse a estas autoras, acercarse a sus obras, leerlas, pasarles el resaltador quizás por otros lugares que no fue el que pasamos nosotros. Así que nada, me toca a mí despedirlos a todos, así que gracias por estar acá y nos veremos en otros encuentros, en otros acontecimientos. Pues muchas gracias por la invitación a ustedes dos y a todos. Está grabado, así que después veremos cómo lo distribuimos. Quedó bien. Espero que esté grabado, que se baje bien. Eso ya no depende de mí ni de Yamila. Con un gusto. Gracias. Que circule el libro. Eso es. Gracias. El libro, hay que seguir el tema. Gracias por esta iniciativa tan bonita. Susana, ahí te veo. Gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias y saludos. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Yo tengo que ver. Descargalo, Santiago. Sí, no, estoy deteniendo.